Soy médica auditora de la empresa de internación domiciliaria Dar Salud. También trabajo como médica internista en la clínica Chacabuco y trabajo como médica de diálisis. Bueno, al ser nefróloga estoy a cargo en el servicio de diálisis acá de Tandil. La internación domiciliaria es una modalidad que le podemos brindar al paciente una vez que estuvo internado y que no está en condiciones de alta médica para decirle, bueno, te vas, no te veo más hasta consultorio, pero tampoco está para quedarse en la clínica. Entonces es una modalidad donde el equipo, que es multidisciplinario e interdisciplinario, tiene la finalidad de ayudar, contener, rehabilitar, recuperar, tratar muchas veces al paciente que está en su casa. Todo esto va a depender, por supuesto, del diagnóstico, de la edad del paciente. O sea, no es lo mismo un paciente pediátrico que un paciente adulto mayor. Bueno, esto son todas las variables que pueden suceder. Bueno, y haciendo una breve reseña histórica, desde la alta Edad Media, los pacientes eran tratados inicialmente también en su hogar. Había tres tipos de medicina. Una era la medicina metódica, que se basaba en el conjuro, en los ritos, en la magia. Después vino una medicina empírica, que se basaba en las experiencias. Y después una medicina metódica, que es la que Hipócrates describía como la observacional y la del estudio del paciente. Pero bueno, no fue hasta después, en la Edad Media alta, cuando empezaron a desarrollarse en Europa los hospitales, que la mayoría eran hospitales religiosos. Entonces estaban los pacientes a cargo de las mujeres, de las órdenes religiosas, y en los hospitales civiles, bueno, ahí ya empezábamos con una muy precaria profesionalidad. En el año 1947 empieza la primera internación domiciliaria en Estados Unidos. Y en nuestro país, en Mar del Plata justamente, empieza la internación domiciliaria. Y en Buenos Aires empieza en el Hospital Castex, en el servicio de traumatología, que eran una continuación del hospital. Primero fue por la sobrevida alta que tienen los pacientes, o el corrimiento de las edades en la sobrevida. Entonces, paciente, más tecnología, ponemos marcapasos, hacemos esas cosas, el paciente vive más. El aumento de la tasa poblacional. Acá en Tandil tenemos 3 lugares de atención, prácticamente con el mismo número de camas, y entonces estamos colapsados. Por otro lado, lo que es lindo que el paciente entienda, que le hace bien irse a su casa, porque el quedarse internado hace que el paciente se complique, se escare, que tenga úlceras por presión, por decúbito, le decimos nosotros, por estar apoyado, y se infecte, tenga neumonías intrahospitalarias, que son mucho más difíciles de tratar que la neumonía de la comunidad, tenga deterioro del sensorio, se desorientan. Los adultos mayores no están con sus parámetros, no ven su televisor donde tal programa le dice que es tal hora. Su planta, su mascota, su almohadón se deterioran. Y entonces a la noche, a lo mejor, se quieren ir al baño, se caen de la cama. Entonces a veces con el paciente dice, no, o el familiar nos dice, no se podrá quedar un poco más. Yo los dejo, pero en mi experiencia ese poco más, cuando el paciente está bien, está bueno que se vaya, pero por ahí no está tan bien. Entonces nos dice, clásico, ¿no? Un clásico que nos dice el paciente, sí doctora, pero la verdad es que yo acá me siento a salvo y tengo un miedo de estar solo. Bueno, por eso están estas instancias de cuestiones intermedias, que serían una fusión entre el hospital clínico sanatorio, no voy a decir hospital de acá en más para que se entienda que es un ámbito nosocomial, ¿no? Y entonces es esto, no soltarle la mano, porque todavía no está para el alta definitiva, está para seguir la rehabilitación, la recuperación, seguir tomando medicación con una supervisión que la hace este equipo, abordando un montón de especialidades y médicos y paramédicos. Al estar en la casa, al estar de mejor humor, así como un chiste, así como una risa, así como un buen encuentro con los amigos, eso hace que nuestras hormonas del placer, que son las endorfinas, suban y suben las defensas. Una persona que está sola, no importa que esté enferma, pero está sola, está abandonada y obviamente no tiene ninguna actividad lúdica, no tiene hedonismo, está anhedónica, no tiene nada de placer, las defensas le van a bajar. O una persona que está hostigada, más todavía. Entonces las defensas que bajan
no nos ayudan a la recuperación del paciente. Y vamos a suponer el paciente oncológico, ¿no? El paciente en diálisis, que son pacientes que ya sabemos que tienen las defensas bajas. Cuando va a la casa recupera mucho. Entonces es una herramienta terapéutica para nosotros poder llevar el paciente a la casa y también en algunos momentos del tratamiento hasta poder implementar terapias que a veces nos piden, que son terapias complementarias, que a veces están alejadas de la medicina ortodoxa, pero por ahí le hace bien y lo puede hacer en la casa. Vamos a llamarle yoga, meditación, reiki, esas cosas que bueno, lo puede hacer en la casa sin dejar obviamente todo el tratamiento terapéutico con la medicina convencional. Bueno, los cuidados paliativos, la medicina paliativa es, como bien su nombre lo indica, paliar quiere decir aliviar. Hay un aforismo médico que dice que al paciente, si no lo podemos curar, al menos aliviar y siempre contener. Por eso es lindo hablar de vida digna hasta que se muera. A veces cuando el paciente viene y dice, ¿se puede instalar esto de muerte digna? Yo de la muerte no sé nada. Porque una vez que el paciente se murió, vaya a saber, no volvió nadie para decirme cómo le fue. Y me gusta mucho acuñar el término vida digna. Hoy igual se sigue hablando de muerte digna, que es lo mismo. Es mi apreciación personal, ¿no? Entonces, vida digna porque, como les decía, el ser humano tiene dignidad independientemente de su creencia religiosa, de su color de piel, de su enfermedad, de su orientación sexual, de su olor, de su enfermedad. El ser humano es digno, inclusive tiene dignidad el delincuente. No es digna su conducta, pero sí él. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar al ser humano, que tiene dignidad desde el principio al fin. Hay un mito también que los cuidados paliativos son para los pacientes que se están muriendo. No, nosotros hacemos nefropaliativismo, o sea, la nefrología y la insuficiencia renal en diálisis es donde más se puede hacer desde el diagnóstico hasta el final. Uno puede hacer paliativismo desde la información, el diagnóstico que le da un paciente. No es lo mismo, vamos a citar a Dr. House, ¿no? Decirle, bueno, ¿cómo le va después de sus estudios? Usted lo que tiene es un cáncer de pulmón. ¡Ting! No. Nosotros, bueno, vamos a hablar con la familia, se puede hacer algo. Paliativo quiere decir aliviar también. Entonces vamos a decirles que tiene una enfermedad, no mentimos, no hay que mentir, la verdad es un derecho del paciente, pero la verdad en la dosis justa, en el momento justo y de la manera justa, siempre interactuando con la familia. Entonces uno puede suavizar esa verdad. Entonces hace algo que es más lenitivo, ¿no? Lenitivo quiere decir lenire, que en italiano quiere decir suavizar. Entonces uno puede suavizarlo para ser más amoroso, porque no es lo mismo que a un paciente yo le diga, usted tiene una gripe. Bueno, doctora, tomo el tecito, listo, váyase. Que yo le diga, mire, usted tiene cáncer. El impacto no es el mismo. No es lo mismo que yo diga, usted tiene que dializar. No es lo mismo. Entonces uno no puede, uno lo cita, lo vuelve a citar y va hablando, va tirando esa ventanita hasta que más o menos ve que el estado emocional está para hablar de esto que en algún momento puede llegar. Bueno, pasa eso con todas las enfermedades, sobre todo las que tienen un gran impacto, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer algo paliativo desde el inicio. Y el paciente no tiene por qué ser un paciente muriente. O sea, el equipo de paliativos no es que llega al final para colgarle el suero y poner una medicación de sedación, que eso sí se hace en etapa de fin de vida, se documenta bien cuando el paciente es refractario a todo tipo de tratamiento y está sufriendo, a pesar de todo lo que hagamos, está en una etapa avanzada de su enfermedad y ya no tenemos ninguna manera de curarlo. Vamos a decir de alguna manera, un ejemplo, algunas enfermedades oncológicas avanzadas con compromiso multiorgánico, esto quiere decir cuando un paciente tiene comprometidos todos los órganos y que ya no podemos curarlos, tenemos que aliviarlos. Y es también lo que nos pide la familia. Cuando uno tiene un diagnóstico fuerte y dice esto ya no está recuperándose, siempre la familia obviamente se emociona, puede llorar, uno los contiene, pero todos nos dicen, bueno, pero que mamá no sufra, pero que papá no sufra. Es lo que todo el mundo quiere. Nosotros lo que no queremos es que nuestro ser querido no sufra.
asimilamos, digerimos, nos duele, después haremos el duelo ante algo inevitable. Pero bueno, yo soy nefróloga y dentro de la nefrología es muy interesante hacer nefropaliativismo en los pacientes que tienen una enfermedad de órgano terminal. Ahí no hablamos del paciente terminal. Ahí hablamos un paciente con órgano terminal, que es el riñón. En realidad decimos el riñón a los 2 riñones. Entonces, ¿qué es la insuficiencia renal crónica? La insuficiencia renal es cuando entre los 2 riñones no pueden hacer la función de 2 riñones sanos. Los riñones son 2 órganos que están atrás, calladitos, nadie le da importancia porque no duelen, no dan alarma. O sea, el corazón, todo el mundo está ahí, no tengo miedo de tener problemas de corazón, del cerebro, corazón y cerebro, pero hay una desestimación importante porque el riñón está y nada. Pero cuando se enferma de a poquito, en general, a veces, bueno, por cuestiones agudas se enferma de golpe y a veces el paciente tenemos que hacerle un tratamiento cuando la insuficiencia renal es crónica, terminal e irreversible. El paciente no puede tener sus riñones, los tiene de hecho, pero no puede utilizarlo porque no les sirven, no filtran. Y yo les digo como les digo a mis pacientes, ¿qué pasa cuando en un domicilio nosotros que todas las noches llevamos la bolsita con los desechos al árbol o al donde sea, donde está la bolsita? Viene a la mañana el recolector y se la lleva. ¿Qué pasaría si nosotros esa bolsita ahí paro de recolectores y queda en casa? Un día nada, 2 días nada, 3 días nada, pero después ya se nos va a complicar la cosa. Con nuestro organismo pasa lo mismo. Nosotros incorporamos nutrientes, comemos, tomamos y el organismo, que es mucho más inteligente que nosotros, sabe lo que tiene que hacer con todo eso. Y el riñón, su función es filtrar, eliminar desechos, dejar lo que sirve, no dejar lo que no sirve. Y después, bueno, otros órganos lo acompañan, el intestino, el hígado, bueno, y otros. Es una gran fábrica, digamos, es una gran computadora que tenemos. Cuando los riñones fallan a una instancia que es crónica, crónica quiere decir que hace mucho tiempo que viene enferma, e irreversible es que no hay vuelta atrás, como su nombre lo indica. Ahí es donde le tenemos que decir al paciente que tiene que entrar en, y digo la palabra, diálisis. Y digo esto porque ahí empieza el nefropaliativismo. ¿Y por qué empieza? Siempre que nosotros damos una palabra de gran impacto, tenemos que tener una ventanita de respiro, de esperanza para el paciente. Entonces, tenemos que decirle que con la diálisis, que es un tratamiento donde sustituye la función del riñón, no lo cura, el paciente se va a sentir mejor, va a mejorar su calidad de vida, hasta que, si la edad lo permite, se pueda trasplantar. Y cuando se trasplante, va a cambiar la modalidad de llevar su enfermedad, no es que se va a curar. La insuficiencia renal crónica es de por vida. Desde el diagnóstico uno tiene que tener una mirada paliativa. Después del diagnóstico tenemos la preparación del paciente para hacerle un acceso vascular, que es una operación en el brazo o un catéter, para que ingrese y haga el tratamiento. Entonces ahí también tenemos que prepararlos con analgesia, desde la mirada paliativa, no desestimar que eso le va a doler, que es una entrada a quirófano. O sea, también tenemos un enfoque paliativista para esto que es el inicio. Y después, cuando entra a diálisis, tenemos que tener la misma conducta. Bueno, y Alfredo es un paciente que tenemos en diálisis y también tenemos acá en Dar Salud. Alfredo es un paciente que hace 15 años que dializa, no todos estos años estuvo en el centro de diálisis de Tandil. Es un paciente que tiene varias enfermedades, entre otras la insuficiencia renal crónica terminal, que por eso llega a la diálisis, pero aparte tiene problemas articulares que no le dejan tener una buena movilidad, en general necesita asistencia, y tuvo una internación hace poco por una caída, donde tuvo un golpe grande, tuvo unas fracturas, tuvo una complicación grande, y ahí es donde nosotros lo conocimos y lo pusimos con internación domiciliaria para hacer todo lo que no podemos hacer. Todo esto que hablé de nefropaliativismo, bueno, tenemos un límite en la sala de diálisis. Primero porque son 4 horas y nada más. Segundo, donde a pesar de que tenemos psicóloga, nutricionista, asistente social, los enfermeros, médicos, todo eso, bueno, y también a veces va un kinesiólogo, pero para hacerlos mover un poco como actividad más lúdica que otra cosa, Alfredo necesitaba kinesiología en la casa porque derivado de este golpe tuvo una herida en el brazo, no pudo caminar, sumado a su ya limitación de la marcha que ya tenía.
Entonces esta caída fue, como quien dice, sobre llovido mojado, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde nosotros abordamos y Alfredo recuperó un montón de cosas. Alfredo recuperó movilidad, recuperó alegría, la familia de Alfredo pudo correrse un poco del rol del cuidado, de todo eso, y volvió a tener una esposa, Alfredo, que la había perdido porque esa esposa se había transformado en una cuidadora, enfermera, asistente social, psicóloga, todo eso. Y esa es la idea también, tanto con el cuidador como con todo lo demás. A veces uno le dice al paciente, si vos seguís, te digo al marido, vamos a poner marido de una paciente, la dejó viuda, porque vos tenés que hacer de marido, ella te necesita, pues necesita a su marido. Y a veces el cuidador, el marido como cuidador, llega un momento que se agota, se cansan. Los pacientes con enfermedades crónicas muchas veces, sorpresa, a que no saben quién se enfermó. La mujer, el hermano que vive con él, porque es también desgastante para el núcleo familiar. Entonces, como arrastran todo el grupo. Y entonces también uno es donde tiene que contenerlo. Thank you.